Bueno muchachos, vamos a continuar con el capítulo 8, pero quiero que veamos nuevamente este video para explicar ciertas cosas. Cuando tú vas a hacer un movimiento como el de levantar la camilla, en este caso, recuerden, miren como ella aquí y él acá, tienen ella su espalda recta, las piernas las tiene bien apoyadas, separadas a la altura o a la distancia de los hombros. Sus manos, es muy importante que tengan y recuerden esto, que sus manos están mirando hacia afuera, no hacia adentro, hacia afuera. Están mirando hacia afuera. Y acá, acá pueden ver cómo agarra la camilla de las esquinas. Lo mismo él no las agarran de un lado, ni del centro de la camilla, ni nada, no. En este caso, ellos hacen ese movimiento de esta manera. Es preciso porque así es la posición en la que tiene que estar el EMT o el trabajador de IMS para poder alzar a un paciente, ¿sí? Vean cómo hacen, vea cómo tiene aquí sus piernas separadas todavía. Su espalda está bajando de manera recta. Su espalda está bajando de manera recta para poder descargar el peso, ¿sí? Para poder descargar el peso y que no sufra su espalda baja. ¿Por qué? Porque, y lo mismo él, porque los levantamientos hacen que siempre la espalda del IM sean los más perjudicados en este tipo de escenarios. Por eso las personas que trabajamos en el sistema de emergencias sufrimos mucho de este tipo de lesiones en la espalda, independientemente de otras lesiones que pueden pasar, claro que sí, pero este es dentro del top 10, este es el top número 1, este es el número 1 entre todas las lesiones que las personas del IM sufren. Entonces, para que continuemos, miren esto. Ajá. Ahora, vean nuevamente lo que estoy diciendo. Y esto lo estoy diciendo como ejercicio para que lo tengan presente al momento de realizar los levantamientos, ¿sí? En las camillas. Siempre lo agarran de las esquinas con las palmas mirando hacia arriba, nunca hacia abajo, porque si no todo el peso estaría recostado en sus dedos, más no en sus palmas. De hecho, eso lo habla el capítulo también, y que lo leímos y lo escucharon en el video pasado. Grasp the cot or other object to be lifted with your palms facing up. Miren este ejercicio que acaba de hacer ella aquí pequeño. Up, facing up, palms facing up, with your palms facing up. Ella, en ese instante, ella trae el peso hacia ella. ¿Por qué razón? Porque cuando tú levantas el peso y lo traes hasta tu centro de gravedad, lo único que tienes que flexionar son las piernas. Y como lo dice el capítulo, las piernas son los que tienen o usan la mayor... han tenido un ejercicio durante toda nuestra vida, caminando, corriendo, etcétera, que son los músculos, uno de los músculos más desarrollados. Entonces por eso puedes descender y ascender fácilmente cuando tienes este o cualquier peso hacia ti. Entonces al tener ese peso hacia ti, puedes subir y bajar esos pesos, claro, dependiendo de la fuerza que también tengas, pero se te facilita cuando esos pesos están hacia ti, no hacia afuera de tu centro de gravedad, ni por aquí ni por allá, no, hacia ti. Por eso ella hace este ejercicio. Grasp the cot or other object to be lifted with your palms facing up. Keep the arms close to the center of your body. Lift the cot or other object by straightening the knees. The back should remain straight and the arms should remain close to the body. Y básicamente es eso. Esto, lo que acabamos de ver en estos 5 minutos, es básicamente todo lo que dice todo esto. ¿Ok?
todo lo que dice todo esto básicamente es lo que dice el ejercicio el ejercicio que ella hizo y que acabamos de ver. Ok, entonces continuamos. Principios para alcanzar y tirar de forma segura. Ok, la misma base médica corporal. Estos principios se aplican al mover, levantar y transportar a un paciente. Cuando se utiliza cuando se utiliza un cuerpo para arrastrar o mover un paciente, la espalda siempre debe estar bloqueada en una ligera curva creada al tensar los muslos abdominales, no curvada lateralmente ni doblada lateralmente. Debe mantenerse en su posición normal, que es vertical, o sea, derecho. Evite cualquier torsión para que las vértebras permanezcan en su alineación normal cuando se estira por encima de la cabeza. Evite hiperextender la espalda. Cuando se tire de un paciente que está en el suelo, siempre arrodíllese para minimizar la distancia en la que tendrá que inclinarse para mantener su alcance dentro de la distancia recomendada. Estírese hacia adelante y agarre al paciente de modo que sus codos queden justo más allá del torso anterior. Cuando tire de un paciente que se encuentra a una altura diferente a la suya, doble las rodillas hasta que las caderas estén justo por debajo de la altura del plano por el que tirará del paciente. Durante el tirón, extienda los brazos no más de 15 pulgadas. Oiga, pero espérenme un segundo, yo miro algo acá. Si esto no lo habíamos leído. Sí, no, esto yo lo dije que lo vamos a leer, sí. Sino que también lo dice atrás. No, cuando tire el paciente que se encuentra a una altura diferente a la suya, doble las rodillas hasta las caderas estén justo por debajo de la altura del plano por el que tirará el paciente. Durante el tirón, extiendan los brazos no más de 15 pulgadas, ¿sí? Casi como lo que hacía la señora, en el video, cuando ella llegaba y estiraba los brazos para poder agarrar el paciente. Entonces, cuando ella agarraba al paciente hacia ella, entonces va a ser más fácil. Lo mismo, es que de 15 a 20 pulgadas son de 38 a 50 centímetros. Es prácticamente, cojan una regla. Una regla no es más que pues, como esto, o sea, 30 centímetros es esta distancia. No es mucho, hay que acercarse lo que más puedas al paciente para poder tirar hacia ti. Vuelva a colocar los pies o las rodillas si está arrodillado, de modo que la fuerza de tracción se equilibre de manera uniforme entre ambos brazos y la línea de tracción quede centrada entre ellos. Tire del paciente flexionando lentamente los brazos cuando no pueda tirar porque sus manos han llegado a la parte delantera del torso. Deténgase y retroceda otros de 38 a 50 centímetros, 15 a 20 pulgadas. Luego, cuando estén en esa posición correcta, repita los pasos. Alterne entre tirar del paciente flexionando los brazos y luego reposicionándose de modo que sus brazos queden nuevamente extendidos con las manos, aproximadamente 38 centímetros, 15 pulgadas. En parte delantera del torso, si no se mueve usted y el paciente al mismo tiempo, evitará sacudidas indeseables en el paciente y la posibilidad de que se produzca una fuerza repentina en su columna vertebral. También debe tratar de evitar lesiones, evitando situaciones que impliquen un esfuerzo extenuante que dure más de un minuto. Esto sale en una pregunta. Si no se mueve usted el paciente al mismo tiempo, evitar. Esto lo va a subrayar porque esto sale en una pregunta. Si no se mueve usted. Ok, nuevamente.
Al no moverse usted y el paciente al mismo tiempo, evitará sacudidas no deseadas del paciente y la posibilidad de que se produzca una fuerza repentina en su columna vertebral. También debes evitar lesiones, evitando situaciones que pongan un esfuerzo extenuante que dure más de un minuto. Eso nos lo comentan mucho en la academia, de que cuando vayas a hacer esos tipos de fuerza, como alzar a una persona hasta una posición apropiada para transportarla, no debe tardar más de un minuto. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo es demasiado exagerado y va a lesionar. Aquí en este caso, él va a agarrar la cobija o la manta de donde está el paciente y lo va a traer hacia él para poderlo transportar. ¿Sí? Miren, la distancia de las rodillas y las manos. ¿Sí? La distancia de las rodillas y las manos. Prácticamente es lo que tú estás estirando. No es extenderse, no. Es lo que tú extiendes los brazos. ¿Ves? A eso es lo que hace referencia. Y así poder tirar para poder subir al paciente. Alcanzar y tirar con seguridad, que eso en inglés se dice reaching and pulling safely. Arrodíllate para jalar un paciente que está en el suelo. Al tirar, los codos solo deben extenderse un poco más allá del torso anterior. O sea, al frente. Flexione las rodillas para jalar un paciente que se encuentra a una altura diferente a la suya. Coloque los pies o las rodillas de manera que equilibre la fuerza de tracción. Si necesita arrastrar con el paciente al otro lado de la cama, arrodíllese sobre la misma para evitar extenderse. Nuevamente, si es necesario arrastrar con el paciente al otro lado de la cama, arrodíllese sobre la misma para evitar extenderse más allá de la distancia recomendada. Luego siga los pasos descritos anteriormente hasta que el paciente esté a una distancia entre 15 y 20 pulgadas, 38 centímetros del borde de la cama. Nos explicaban que en la academia de bomberos, que incluso, por ejemplo, si el paciente, si está en la cama, a ver cómo lo puedo, ya. Si aquí hay una pared y el paciente está hacia este lado, prácticamente, ¿qué es lo más sencillo para nosotros? O sea, si le ponemos la lógica, lo más sencillo es coger las cobijas y arrastrar las cobijas hacia este lado. O sea, prácticamente lo que hacemos es arrastrar nuestro paciente acá, así, ¿sí? ¿Para qué? Para después poder ponerlo sobre la camilla. Pero entonces aquí lo que hacen es prácticamente es manifestar de cómo hacerlo. Y nuevamente dice, si es necesario con el paciente al otro lado de la cama, arrodíllese sobre la misma para evitar extenderse más a la distancia recomendada. Entonces, ¿eso qué quiere decir en pocas palabras? Si el paciente está así, es poner una rodilla acá y agarrar el paciente y moverlo, y el otro acá y así moverlo hacia acá. Eso es lo que quiere decir este pedazo. Luego siga los pasos descritos anteriormente para que el paciente esté a una distancia entre 15 y 20 pulgadas del borde de la cama. Y a continuación puede completar el arrastre. Entonces tú lo pones en la camilla o en la tabla. Y es más fácil cuando uno lo arrastra así con la cobija. Es más fácil. O sea, eso se hace en el campo. Pero pues, esa es la idea. A continuación puede completar y arrastrar mientras que está de pie al costado de la cama, en lugar de arrastrar al paciente por la ropa. O sea, no lo arrastra por la ropa, sino lo alza y lo ala. Pero ¿qué es lo más sencillo? Arrastrar las cobijas entre todos. Más aún cuando son pacientes obesos. Imagínense tratar de alzar con una rodilla un paciente que pese 300 libras. No. Nuevamente por eso lo digo, es más fácil tirar de las cobijas entre todos y ya. Puedo enrollar la ropa de la cama de abajo del paciente hasta que tenga aproximadamente 6 pulgadas, 15 centímetros más de ancho que el paciente. Tire de la ropa de la cama enrollada de manera suave y uniforme para deslizar al paciente hacia el costado de la cama. Trasladar al paciente de la camilla a una cama. Trasladar al paciente, esto sale una pregunta. Trasladar al paciente de la camilla a una cama en el servicio de urgencias o una habitación del paciente en el hospital arrastrando un cuerpo. Con la camilla a la misma altura
que la cama un poco más alta y sostenía firmemente contra el costado de la cama. Nuevamente, con la camilla a la misma altura que la cama, un poco más alta y sostenía firmemente contra el costado de la cama. Usted y otra persona debería arrodillarse en la cama del hospital de la manera anteriormente descrita y arrastrar el paciente incremento hasta que esté correctamente centrado en la cama. Es posible que una tercera persona deba sujetar ambos lados de la cabeza para mover al paciente de manera segura. Depende, o sea, esa es la teoría, que sería lo bueno, pero a veces en la práctica sucede de manera diferente dependiendo del peso del paciente. Pero tengan en cuenta esto porque esto sale en la cama. Esto sale en el examen. Porque a mí me salió. Entonces, ok. Algunas veces durante el arrastre del cuerpo tú y otro técnico de emergencias médicas es posible que sea necesario tirar del paciente con uno de ustedes a cada lado del paciente. Tendrá que modificar la técnica de tracción para evitar tirar hacia los lados y producir efectos adversos al lateral. Apóyese en la parte baja de la espalda, colóquese de rodillas justo detrás del hombro del paciente, mirando hacia su ingle. Extienda su brazo a través y enfrente de tu pecho. Puedes agarrar la axila y con el otro brazo extendido delante y al costado del torso del paciente, el cinturón del paciente. Luego levantando los codos y flexionando los brazos puede tirar al paciente con la línea de fuerza con el mínimo ángulo posible. Al mover al paciente puede agarrar el cinturón o las presillas del cinturón del paciente para ayudarlo con el movimiento. Es prácticamente lo que está diciendo aquí en pocas palabras. Para poderlo mover, lo pueden agarrar de la pretina del pantalón, o sea, agarran aquí, poner la mano y jalarlo, porque recuerden que el peso, en la mayor parte del peso, ¿dónde está? De la cintura hacia arriba. Generalmente al girar un paciente sobre el tronco para colocarlo de lado, inicialmente tendrá que alcanzar más de 18 pulgadas o 46 centímetros. Para minimizar la distancia, arrodíllese lo más cerca posible del costado del paciente, dejando solo el espacio suficiente para que sus rodillas no impidan que el paciente se dé vuelta. Cuando se incline hacia adelante, mantenga la espalda recta e inclínese únicamente desde las caderas. Creo que ayer íbamos a ver un video sobre eso. Bueno, este es un ejemplo de lo que acabamos de hablar. Organización del paciente y asistencia en primera levantada con usuario no cooperador. Un paciente no colaborador se entenderá cuando la persona no esté en condiciones de apoyar y o entender órdenes o acciones simples que están contenidas dentro de la realización de una... Entonces aquí, cuando no es colaborador, lo que hacen es tratar de tirar de que el paciente lo van corriendo hacia el lado donde quieren mover el paciente en este lado para poderlo transportar. La espalda, ¿ven cómo está la espalda y la posición de las piernas?
Lo más importante también aquí es asegurar el paciente, su cabeza y su espalda. Recuerden. Ya. Esto es lo contrario de la camilla al paciente, de la camilla a la cama. Traslado del paciente de camilla a cama con usuario. Tengan en cuenta que esto lo van a hacer 2 mujeres, ¿no? Tienen que frenar las llantas de las dos, ¿no? De tanto de la camilla del hospital como la camilla con la que transportan al paciente. Como lo vimos aquí en este, es básicamente lo que ellas están haciendo, es lo que este sujeto acá hizo para poder levantar al paciente, enrollar lo que más se pudiera la sábana hacia el paciente para poderlo agarrar, ¿sí? Y así poderlo poner en este caso en la camilla de ambulancia y el otro que es en la camilla de hospital. Y coordinadamente arrastran al paciente hacia la cama. Y ya. El otro es el del paciente tirándolo hacia uno, pero no veo uno. Ah, este. Pero está muy largo porque... bueno, aquí este me gusta porque van a inmovilizar al paciente en este caso, y ella lo que va a hacer es poner siempre el que está aquí. El cuello ortopédico es fácil de deslizar por debajo de la cabeza siempre del paciente. Cuando ya tienen el hueco que supone que va para las cervicales, ya pueden ajustar uno la parte donde está el mentón y lo aseguran. Esto en la parte del externo les va a incomodar un poco, pero lo que va a hacer es que el paciente o la paciente en este caso va a tener vea cómo está, muy importante cómo van a hacer esto. ¿Qué es lo que hacen ellas? Como aquí son 4, uno se va a encargar de sostener el cuello, ¿sí? Y él gira con el paciente, ¿sí? Para que el cuello esté de manera posicionada. Ahora bien, cada uno, ¿qué hace? Uno pone su mano en el hombro, en la cadera, el siguiente pone en la rodilla y por encima de la cadera, y eso uno lo puede hacer dependiendo de las circunstancias, ¿sí? Para poder revisar el paciente, ¿sí? Con una sola persona uno lo puede hacer, ¿sí? Una persona que sostenga la cabeza y uno que esté solo puede mover el paciente, solamente que esto lo hacen de forma más segura para que sea el peso distribuido de manera más sencilla. Y el tercero por encima de la rodilla y a los tobillos. Y así, entre todos en un movimiento unísono, jalan hacia ellos. Vean, siempre la posición con la espalda recta, rodillas siempre en posicionadas y sus pies, y jalan hacia ellos.
Él tiene que girar con el cuerpo y en ese instante que el paciente está así, pueden revisar si hay, eso sale en el... Ay, miro porque no recuerdo cuál es el capítulo. Si eso sale en Patient Assessment. Y ahí van a ver cómo en este instante también los abrasion, como si tienen deformaciones, el BTK, el BD, ay, madre, siempre se me olvida, el BTQLS, yo ya lo dije en un video, pero siempre se me olvida, BTQLS, ay, caramba, de un momento. Ok, ya lo encontré, que es DCAP BTLS, ¿sí? Ese es el acrónimo. Pero yo sé que yo tengo aquí por aquí apuntado qué es lo que significa precisamente ese acrónimo. El DCAP BTLS. El DCAP BTLS TIC. Bueno, aquí yo me acuerdo que me agregaron otros más, que es D de deformities, C contusions, A abrasions, P penetrations, B burns, L lacerations, S swelling, T tenderness, I instability, and C crepitus. Eso es lo que tú básicamente haces al momento de que haces el paciente, le haces al paciente esto. Supongo, no he visto este video, supongo que ella va a tocar la espalda a ver si tiene alguna deformidad. Esto. Punto importante. Yo porque ya lo conocía. Cuando ustedes están revisando al paciente y están buscando las deformidades, ustedes buscan de que no hayan deformidades en la columna vertebral o hayan los crépitos, ese roce entre los huesos. Entonces pueden buscar deformidades en las vértebras, hundimientos, o si están palpando y tocan que hay algún movimiento, entonces ya saben que es porque posiblemente el paciente tenga una lesión en esa parte, en una costilla en la espalda o en el omóplato o cosas así por el estilo. Ya posterior a eso, cuando ya el quinto IMS viene acá y van a trasladar y van a mover todos al paciente de manera uniforme para que pueda quedar dentro del uy, esto que acabaron de hacer lo tienen que hacer entre todos. Vamos a mirarlo nuevamente y entre todos mueven al paciente más hacia central a la camilla. 1, 2, 3 y boom, y entre todos se mueven, aunque quiero mirar quién fue el que más hizo el jalón. Ok, él y ella son los que jalan el paciente hacia allí porque él tiene que seguir sosteniendo la cabeza. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Ella metió la mano debajo de la axila, él también. Él no hace nada, él simplemente sigue sosteniendo la cabeza. Y ellas dos lo que le van a dar es la forma para que puedan seguir. Y puedan centrar al paciente en la camilla. No van a hacer que van a jalar al paciente de la cabeza, no, y tiene una lesión cervical, ahí sí. No, mejor dicho. Hasta ahí fue el paciente. Lo ponen en posición supina, como ya lo hablamos. Lo centramos al paciente, le ponemos las correas para abrazar al paciente debidamente en la camilla, o perdón, en el backboard o en
en la tabla rígida, y con eso pues colocamos todas las cintas para que quede el paciente fijado a la camilla y no se mueva. Se pone casi sobre las articulaciones, en este caso rodilla, tobillos, cadera, cintura y pecho, y en movimiento de 3. Recuerde que el que está en la cabeza siempre va a ser el líder y él va a decir en qué momento van a subir. Apoyan la mano, si ven, esta tiene la cabeza sujetándolo y este también. Y lo que hacen es que ellos dos tienen al paciente de las axilas, y este está listo para recibir a la paciente. Y ahí posteriormente ya lo que hacen es ponerle el cuello ortopédico. Salen unas preguntas que si el paciente está así, ¿qué es lo primero que haces? Entonces, esa me salió una pregunta. ¿Y tú qué haces al momento? Tú recuerdas que tienes que ponerle, tienes que revisar el ABC, ¿no? Airway, Breathing and Circulation. Entonces tú no puedes verificar en ese momento si está o no está respirando, no puedes. Puedes mirar si de pronto está haciendo eso, pero lo más importante es después de eso, ¿qué es? Moverlo hacia el otro lado, ¿sí? Pero antes de moverlo, obviamente pues ya tienes el backboard acá y ya habías revisado al paciente de que no tenga ningún abrasion o laceration o todo ese causation, mariconsation y perdón, y ya puedes girar al paciente. Eso es lo primero que tienes que hacer, y después se dice el ABC. Ok. ¿Y la tabla? Ok. ¿Qué pasa si el paciente tiene el brazo roto? Lo giran hacia ese lado, hacen lo que ellos hicieron. ¿Qué harían? No se les pasa por la cabeza. Ok, pues no lo giran hacia ese lado, lo giran para el lado contrario. Porque si tiene un brazo fracturado y lo van a mover hacia ese lado, pues ¿qué va a pasar? Pues le complican la lesión.
y entre todo su movimiento uniforme. O sea, no me gusta porque el paciente queda... Porque, bueno, no soy fan de ese, prefiero el otro. Y la camilla, bien, ahí viene la camilla. Y ahí viene la camilla. Y ahí ajustan. Bueno, ahí ya lo descargan. Y ya ahí vuelven a asegurar al paciente. Ya, venga, aquí hicieron el levantamiento. Vamos a ver. Nuevamente. 1, 2. Y se le van a levantar. Y es el que lo coordina nuevamente. ¿Quién es el coordinador de eso? El de la cabeza. Y ahí, ahí movió la boca. Mira, ahí ella se levantó primero. ¿Sí vieron? Ella se levantó primero y se ensució el pecho. Ay, esta señora, Dios mío, vea. Vea, ella ya está mal posicionada ahí, desde mi punto de vista. Sí, vea cómo tiene la espalda. Ella tuvo que acercarse más y abrir más las piernas para eso. Bueno, está un poquito grande la señorita. Entonces, bueno. Y ellos sí están bien, por lo que veo. Porque están incluso, lo que sí te veo bien que están haciendo es el agarre. Pero ella está muy alejada. Está muy alejada. Y además que tiene la espalda curviada. Y miren lo que pasa. Miren, ya perdió la posición. ¿Sí ven? Y se ensució. Ay, Dios mío. Está pegando. Hágale. Duro. Vamos. Eso. Ahí pudo. Y ahí la aseguran. Aquí hay un clic donde puedan asegurar al paciente. Le pueden asegurar la... A ver. Vean. Así es como lo tienes que agarrar, vieja. Esta persona, la que está arriba, siempre la que está en la cabeza, siempre es la que coordina o direcciona todo. Y esta es la palanquita. Y ahí ya no se mueve la camilla, ya no se va a mover para ningún lado, va a quedar ahí asegurada. En fin. Generalmente al girar a un paciente sobre el tronco para colocarlo de lado, inicialmente tendrá que alcanzar más de 18 pulgadas, 46 centímetros para minimizar la distancia. Arrodíllese lo más cerca posible, como le acabo de comentar, del costado del paciente, dejando solo el espacio suficiente para que sus rodillas no impidan que el paciente se dé vuelta. Cuando se incline hacia adelante, mantenga la espalda recta e inclínese únicamente desde las caderas. Asegúrese de usar los muslos de los hombros para ayudar con el giro, para minimizar la cantidad de tiempo que está extendido de esta manera y para soportar el peso del paciente. Gira al paciente sin detenerse hasta que el paciente descanse de lado y se apoye contra sus muslos. Tirar hacia usted permite que sus piernas eviten que el paciente se dé vuelta por completo y que ruede más allá de la distancia prevista, que es casi lo que ya hablamos, que vimos en el video. Gire el paciente hacia usted, después el otro mueve la camisa. Aquí no es necesario el quinto, pero este mismo pueden tener la tabla aquí, solamente la acercan, la ponen así levantado y ya cuando gire nuevamente el paciente solamente descargan al paciente. Palabras de sabiduría: a menudo se le pedirá que levante a un paciente
en tablaje, en equipo con alguien con quien nunca haya trabajado antes. Preste atención a lo que hace cada persona y verbalice, que es muy importante, verbalizar sus acciones para disminuir el riesgo de dejar caer al paciente o de lastimarse entre sí. Si tienes la oportunidad de practicar levantamientos con un nuevo compañero antes de su primera llamada juntos, hágalo. ¿Ok? Muy importante, señores, señoritas, señores y señoritas, señoreres, o como se llama. Principios de levantación y transporte seguros. Siempre que sea posible, utilice un dispositivo que pueda rodar para mover al paciente. En una situación en la que no se dispone de un dispositivo con ruedas, debe asegurarse de comprender y seguir ciertas pautas para transportar a un paciente en camilla. Y van a mostrarnos el cuadro. Presenta las directrices. Pautas de traslado de un paciente en camilla. Calcule el peso tanto del paciente como del equipo asociado que va a levantar. Y evalúe las limitaciones de su equipo. Ojo, porque eso sale. Las habilidades de cada uno. Miras, porque eso sale en una pregunta. Coordina tus movimientos con los del otro equipo o los otros miembros del equipo mientras nos comunicamos constantemente con ellos. No tuerza el cuerpo mientras transporta al paciente. Mantenga el peso que está cargando lo más cerca posible de su cuerpo mientras mantiene la espalda recta en un bloqueado en posición. No doble la cintura, ya que esto podría hiperextender su espalda. En lugar de eso, flexione las caderas y doble las rodillas. Peso del paciente. Esto sí sale en una pregunta. Pilas. Debe estimar cuánto pesa el paciente antes de intentar levantarlo. Por lo general, los pacientes adultos pesan entre 120 y 220 libras. Dependiendo de su fuerza individual, usted y otro técnico, es posible que puedan levantar de forma segura a un paciente aún más pesado. Sin embargo, debido a cuestiones de seguridad, considere la posibilidad de utilizar 4 proveedores para levantar cuando sea posible. Entonces, esto sale en una pregunta. Yo lo sé porque a mí me salió. Entonces, comúnmente yo able to save the lift under patient. Esto sale en una pregunta. Eso, tal cual. Como salga la pregunta formulada, pero eso sale en una pregunta. Por lo general los pacientes adultos pesan porque dice que usted y su equipo, usted y su compañero, creo que se hace la pregunta, ¿cuánto es el peso que pueden levantar? Un adulto que salen estas de 120 y 220, ahí pesan otros, creo que es como de 180, 240, y así te va jugando con los pesos. Eso sale en una pregunta. Sin embargo, debido a cuestiones de seguridad, considere la posibilidad de utilizar 4 personas para levantar al paciente cuando sea posible. Hay más estabilidad con un transporte entre 4 personas y el transporte requiere menos fuerza. Debe saber cuánto puede levantar de manera cómoda y segura, y no intente levantar un peso proporcional. La parte del peso que soportará que exceda esa cantidad. Si descubre que levantar al paciente le generará un dolor intenso, sepa que si tiene alguna duda, detenga la grúa. Si tiene alguna duda, detenga la grúa y baje el paciente. Como detenga el levantamiento y baje el paciente. A continuación debe buscar ayuda adicional antes de volver a intentar levantar al paciente. Asegúrese de comunicarse con claridad y frecuencia con su pareja y otros profesionales sanitarios siempre que levante un paciente. Entonces, cuando se supere ese peso de las 220 libras, siempre usted tiene que tratar de ubicar a otra persona, a otros de equipo de IMS, bomberos o policías o lo que sea para levantarlo, porque es más por seguridad que por cualquier otra cosa y por comodidad. Los protocolos deben incluir un método para solicitar rápidamente ayuda adicional para levantar y transportar a un paciente pesado, o como en el caso de un paro cardíaco, proporcionar y mantener la atención necesaria en el campo. Además debe conocer y poder averiguar las limitaciones de peso del equipo que está utilizando y cómo mantener a los pacientes que exceden esas limitaciones de peso. Por lo general se requieren técnicas
equipos y recursos bariátricos especiales para trasladar a cualquier paciente que pese más de 350 libras en ambulancias, que se discutirá más adelante. Eso se discute en el transporte de pacientes, en el transporte. Porque una cosa es levantar y transportar, pero eso lo hablo más adelante. Se debe recurrir a estos recursos cuando ya llega al lugar y se ha evaluado la situación. Levantar y transportar a un paciente en un respaldo de camilla. ¿En cuál? En un backboard o stretcher. En un respaldo que es... Este es el backboard y la camilla que es el stretcher. Backboard y stretcher, no se les olvide. Si un paciente está en supino, en un respaldo, está mintiendo, está de manera de posición de semiflower en la camilla. Ya sabemos cuál es la posición de semiflower. El peso del paciente no se distribuye de forma uniforme entre los dos extremos del dispositivo. Entre el 68 y el 78% del peso corporal de un paciente en una posición horizontal es en el torso, por lo que el peso del paciente recae más sobre la mitad del dispositivo correspondiente a la cabeza que sobre la mitad correspondiente a los pies. Un paciente en un backboard, un paciente en un backboard o en un stretcher o camilla puede ser levantada y transportada por 4 proveedores. En un diamond carry o en un levantamiento de diamante o en un llevado de diamante, que es como lo muestran aquí, que son 3 arriba y 1 abajo. Un proveedor en el extremo de la cabeza del dispositivo, que es el que direcciona todo. Uno al extremo de los pies y uno a cada lado del paciente. Siga estos pasos para realizar el levantamiento en forma de diamante con 4 proveedores. Cuando lo levantan, van a quedar todos así de esta manera. O sea, van a quedar mirándose prácticamente todos en forma de cruz, porque van a levantar al paciente. Ya cuando va a hacer el transporte, este que está al lado izquierdo del paciente gira a la izquierda y este que está a la derecha del paciente gira a su derecha, pero este que está acá, él tiene que, como tiene el menor peso, él puede girar de tal manera que puede intercambiar sus brazos del derecho al izquierdo y del izquierdo al derecho y empezar el transporte hacia la camilla. Ya hablamos que es el agarre, el power grip, ¿sí? Y esto se hace de esta manera para poder alzarlo. Los proveedores de cada lado giran la cabeza, giran la mano de la cabeza con la palma hacia abajo y liberan la otra mano, como ya lo comenté anteriormente. Entonces, esta persona que está acá, este proveedor, es el que está a la izquierda del paciente. Entonces lo coge de esta manera y así, para cuando ya vayan a soltarse, ya quede posicionado en este caso. Pero lo general siempre va a ser cuando solamente hay dos, que es uno en la cabeza y el otro en los pies, lo van a agarrar los dos con las manos mirando hacia arriba. Perdón. Entonces, ¿qué pasó? Aquí no, creo que quedan unos videos, ¿no? No, más adelante. Para equilibrar mejor el peso, los proveedores de cada lado deben ubicarse de manera que puedan agarrar al respaldo o camilla o el backboard o el stretcher con una mano adyacente a la distal. Peor de esta levantar hacia el paciente. 4 proveedores levantarán el dispositivo. A ver, me perdí. Para equilibrar mejor el peso, los proveedores de cada lado deben ubicarse de manera que puedan agarrar el backboard o el stretcher con una mano adyacente a la distal.
el borde de la pelvis del paciente y la otra mano ubicada en la mitad del tórax. Los 4 proveedores levantarán el dispositivo mientras miran hacia el paciente. Paso 1. El proveedor de cada lado debe comprender el respaldo camilla con la mano en la cabecera. Los proveedores de cada lado se giran hacia los pies del paciente. El proveedor que está en el extremo de los pies se gira para mirar hacia adelante. Los 4 proveedores, lo que estaba comentando, deben mirar a la misma dirección y caminar hacia adelante cuando cargan el paciente, que es lo que yo estaba comentando anteriormente. Un paciente en un backboard o en un stretcher debe llevarse con los pies por delante para colocar la carga más liviana sobre el proveedor a los pies del paciente, quien para caminar hacia adelante debe girar y agarrar las manijas con la espalda hacia el dispositivo. Llevar el paciente con los pies por delante también permitirá que un paciente consciente vea la dirección del movimiento, que puede reducir la ansiedad. Es importante que usted y su equipo utilice las técnicas de levantación correctas para levantar la camilla. Un método para levantar y transportar a un paciente en una camilla de un backboard, y es el transporte con una sola mano. Con este método, 4 más proveedores usan cada uno una mano para sostener al backboard para que puedan mirar hacia adelante mientras caminan. Para realizar el transporte con una mano, siga los pasos del ejercicio de acá. Recuerden que en este caso, no lo vemos en el video, pero en este caso ya inmovilizaron al paciente, pero para asegurar la cabeza del paciente ponen estos bloques. Estos son como en una, ¿cómo es que se dice? En espuma. Y lo ponen estas tirantes precisamente acá para asegurar la frente y el cuello, para que no se le mueva la cabeza al momento del transporte. Pues eso se hace precisamente para transportar al paciente, ¿sí? Este es el transporte con una mano. Colóquese uno frente al otro y utilicen ambas manos. Esto ya lo habíamos comentado. Se hace de manera coordinada. Levante el respaldo a la altura del paciente. Y así. Antes de llevar al respaldo, asegúrese que haya al menos 2 proveedores en cada lado del respaldo, uno al frente y al otro, usando ambas manos. Levanta el respaldo para levantar la altura utilizando técnicas de elevación correctas, incluso un bloqueo de espalda. Una vez que hayas levantado el backboard para llevarla a la altura, usted y sus compañeros giran a la dirección en la que caminarás y cambia al usar la mano. Asegúrese de recoger y llevar el backboard con la espalda en posición vertical si necesita inclinarse hacia un lado para compensar un desequilibrio de peso. Probablemente haya excedido su límite de peso. Si esto ocurre, reevalúe el transporte. Es posible que necesite ayuda adicional o que se lastime o deje al caer al paciente, que es peor todavía. En la mayoría de los casos es mejor que empujes la parte superior de la camilla mientras tu compañero guía la parte inferior de la misma. Cuando se debe transportar la camilla, es mejor que haya 4 proveedores disponibles para hacerlo. Un proveedor debe ubicarse en cada esquina de la camilla para proporcionar una elevación uniforme. Si hay 2 proveedores disponibles o si el espacio es limitado, permite que solo haya lugar para 2 proveedores para llevar la camilla. Existe el riesgo de que la camilla se desequilibre. En el caso de transporte entre 2 personas, los 2 proveedores deben pararse uno frente al otro con una persona en el extremo de la cabeza de la camilla y la otra en el extremo de los pies. Con este tipo de transporte, un proveedor tendrá que caminar hacia atrás. Cuando está rodando en la camilla de ambulancias con ruedas, asegúrese de que sea en la posición completamente elevada. Si está guiando la camilla desde el extremo de los pies, asegúrese de mantener brazos cerca del cuerpo y tenga cuidado de no estirarse demasiado hacia atrás ni hiperextender la espalda. Recuerda que tu espalda debe estar bloqueada, o sea, recta y sin torsiones, no como la mujer ahorita en el video. Mientras caminas y guías la camilla, inclínate ligeramente hacia adelante
desde las caderas. Mientras caminas, tus piernas se tiran hacia atrás con los pies en el suelo. Tu pelvis se mueve hacia adelante y el movimiento de la pelvis se transfiere a la camilla a través de tu torso recto y brazos firmemente sujetos. Intenta mantener la línea de tracción a través del centro de tu cuerpo doblando las rodillas. Así, de esta manera, pero pues eventualmente pues este es eléctrico. ¿Sí este es el eléctrico? Sí. Esto es más fácil, entonces este es de pulsar botones y ya. Esto lo hicieron precisamente con el fin de que puedan, las personas del IEM no se lesionen. O sea, ya han avanzado más la tecnología y por eso se utiliza de esta manera. Si tu compañero debe controlar la cabecera, ayúdalo a empujarlo con sus brazos, sosteniendo los codos doblados, de manera que las manos estén a una distancia aproximadamente de 12 a 15 pulgadas en parte delantera del torso. Para proteger los codos de lesiones, nunca empujes un objeto con los brazos completamente extendidos en una línea recta y los codos bloqueados. Cuando empujas con el codo doblado pero firmemente sujeto para que no se doble más, los músculos fuertes del brazo actúan como un choque absorbente. Si las ruedas o el extremo de los pies de la camilla chocan contra un obstáculo que haga que su avance se ralentice o se detenga repentinamente, asegúrese de empujar desde el área de su cuerpo que está entre la cintura y el hombro. Si el peso que está empujando está por debajo de la cintura, empuje desde una posición de rodillas. Recuerde no empujar ni tirar desde una posición por encima de la cabeza. Trasladar a un paciente en una silla de escalera. Cuando tenga que subir o bajar a un paciente consciente por un tramo de escalera u otra pendiente importante, utilice una silla de escalera. Bueno, iba a hacer un comentario, pero a ver si lo resuelve aquí. Si la condición del paciente lo permite. En una posición sentadilla, con una silla de escalera, es una silla plegable liviana con un asiento moldeado, con correas de seguridad ajustables y manijas plegables tanto en la cabeza como en los pies. La mayoría de los modelos tienen ruedas de goma en la parte trasera con ruedas en las sillas de la escalera. Se colocan de frente para que puedan rodar por el suelo y hacer giros. Algunas tienen una pista especialmente diseñada para facilitar el movimiento por las escaleras con poca necesidad de levantarlas. Las sillas de escalera sirven como complemento para subir o bajar a un paciente por las escaleras hasta la planta baja, donde se preparan las sillas. Camilla de ambulancia con ruedas. Está esperando. Cuando la camilla de ruedas está esperando, puedes rodar la silla de escalera en el suelo hasta llegar a la escalera, y luego ambos proveedores lo llevan, y en lugar de rodarlo y golpearlo hacia arriba o hacia abajo por las escaleras, descubrirás que es una de las herramientas más útiles para mover a un paciente. Voy a buscar un video. Esta es la silla de escalera y estas son las ruedas de goma que mencionaba. Claro está que este no es eléctrico, este es manual. Estas dos se utilizan, estas dos que están acá, estas manijas son para el otro operador del IMS. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al borde, él pueda levantar al paciente. E inclinarlo para que pueda bajar por las escaleras. De esta manera, siempre va a haber alguien acá para sosteniendo al IMS acá, ¿sí? Mientras que esto se rueda. De hecho, no importa el peso del paciente. Va a ser, tú pensarás, uy, pero es que eso se va a rodar. No se rueda. Se los aseguro porque ya lo hice. Ya hice el ejercicio varias veces y con gente más pesada. Cuando el paciente, a ver, esto ya... El paciente está arriba y deberá tomar la camilla para hacer las ruedas hasta arriba de la planta. Bueno, cuando el paciente esté arriba, deberá tomar
tomar la camilla de ambulancia hasta el relleno de la planta baja y prepararlo para el paciente. Coloque a la altura adecuada, baje las barandijas laterales, gire hacia abajo para cubrir la hoja y retire cualquier equipo que pueda haber asegurado en la parte superior. Luego de tomar la silla de escaleras, de la escalera hacia arriba, y cargue al paciente en él. Una vez que llegue al final de las escaleras, transfiera al paciente desde la silla. Ahorita vamos a hacer un video pues para que sea más específico. Sobre la camilla, siga los pasos para utilizar bla bla bla. Paso 1, coloque al paciente en una silla con correas, tome sus lugares en la cabecera y en los pies. Siempre el que está en la cabecera, lo preferible es que sea el más fuerte. Lo preferible. Bajar la silla para rodar en los descansos y para el traslado de la camilla. Asegúrese que el paciente en la silla de escaleras con correas, como mínimo utilice el cinturón de regazo, como mínimo el de la cintura. En las escaleras, y 2 correas alrededor del pecho, y las del pecho para que no se vaya hacia ningún lado, porque cuando esté bajando el paciente pasa y se cae. Deberá enseñar al paciente a sujetar firmemente las correas del pecho para evitar que se agarre a la escalera o a los pasamanos y arroje el cuerpo fuera del equilibrio. Tome sus lugares alrededor del paciente sentado en la silla. Un proveedor en la cabecera y otro en el extremo de los pies. El proveedor que se encuentra en la cabeza dará instrucciones para coordinar el levantamiento y el movimiento. Si hay un tercer proveedor en el lugar, él o ella puede precederlo a usted y a su compañero, manteniendo su mano en la espalda del segundo, como vemos en el video, en la foto, en el segundo proveedor hasta que está a los pies. El tercer proveedor puede ayudar abriendo puertas y brindando orientación y apoyo. Para los traslados prolongados, un tercer proveedor también puede rotar para ocupar el lugar de traslado. Bueno, y el equipo para proporcionar descansos a los otros dos. Al llegar al primer piso, al llegar a los rellenos, me imagino que habla aquí es a las curvas, y otros intervalos planos, para realizar el movimiento, baje la silla al suelo y hágala rodar hasta la siguiente posición. Al llegar al nivel del suelo donde se espera la camilla, hágala rodar hasta colocarla junto con la camilla en preparación para el traslado del paciente. Es que esa traducción es una pecueca. Al igual que con otros transportes, recuerda siempre mantener la espalda en un bloqueo en posición y flexionar las caderas, no la cintura. Doble las rodillas y mantenga el peso del paciente en sus brazos lo más cerca posible de su cuerpo. Girar mientras carga o mueve un paciente aumentará el riesgo de lesiones. Trate de evitar levantar y cargar al paciente innecesariamente. Es posible que un tronco rodante o un cuerpo encorvado le hagan sentir dolor. Arrastrar te ayudará a mover a su paciente hacia el respaldo o la camilla. Si estas técnicas no dañan ni ponen en riesgo la condición del paciente, utilice uno de estos movimientos. Trasladar a un paciente por las escaleras con una camilla. Cuando un paciente no responde, debe ser trasladado en posición supina. Cuando un paciente no responde, debe ser trasladado en posición supina, cuando está inconsciente. O debe ser inmovilizado. Asegúrese que el paciente en una camilla blanda, en un backboard o en un colchón de vacío. Asegúrese de que el paciente esté anatómicamente fijado al dispositivo para que no deslice significativamente. Lleva al paciente en el respaldo y al bajar las escaleras hasta la camilla preparada. Al subir las escaleras, más de la mitad del peso del paciente se distribuye en la cabecera del dispositivo, por lo que es importante asegurarse de que el proveedor más fuerte esté ubicado en la cabecera, incluso si 4 o más proveedores llevan al paciente. El peso del paciente se distribuye en la parte superior del dispositivo. Sepa, el proveedor que se encuentra en la cabecera aumentará cuando tenga que subir o bajar un tramo de escaleras estrecho. Al subir o bajar un tramo de escaleras, el peso proporcionalmente mayor también se distribuirá entre el proveedor que sube el extremo de los pies cuando el dispositivo se inclina debido a la inclinación o
declive. Debe anticiparse a esto y en estos casos asegúrese de que los dos proveedores más fuertes estén ubicados en los extremos de la cabecera y los pies del dispositivo debido a la inclinación de la escalera. Si uno de los dos proveedores más fuertes es considerablemente más alto que el otro, será más fácil si el proveedor más bajo está en el extremo de la cabecera y el proveedor más alto en el extremo de los pies. Bueno, por eso digo que depende de la posición. Esto minimizará la necesidad de agacharse mientras levanta o mueve al paciente. Una vez que llegue a la camilla, coloque tanto el dispositivo como el paciente en la camilla y luego asegure ambos en la camilla con correas adicionales. En pocas palabras, que el más pequeño se haga en la cabecera si tiene que bajar en unas escaleras y el más alto lo hagan en los pies. Ya. Para llevar a un paciente por las escaleras en un respaldo, o en un, ¿cómo es esto? Aspirar colchón. Vacuum mattress. Siga los siguientes pasos. Lo mismo, posicionan al paciente, sujeta al paciente de forma segura, asegúrese de que una de las correas esté bien sujetada a lo largo de la parte superior del torso, debajo de los brazos, o sea la axila, y asegurada a las manijas para evitar que el paciente se deslice. Y así como en la imagen, como la correa está debajo de las ¿cómo es que dice? De las axilas, pues es fácil de que se sostenga mientras están bajando por las escaleras. Entonces no va a pasar nada porque el proveedor más débil siempre va a estar en los pies, mientras que este va a sostener todo el peso para poder bajar. El paso 2. Para bajar el paciente por las escaleras, primero hay que colocar los pies y mantener la cabeza elevada, a menos que el paciente esté completamente consciente y dispuesto a cooperar. Es necesario que sujetarle las manos para evitar que se agarre de la barandilla de las escaleras o que se le caigan las manos por los lados de la plataforma. Eso es verdad también. Coloque las correas para que pasen firmemente por la parte superior del torso, sobre el hombro y sobre el pecho del paciente, pero no sobre los brazos, para sujetar al paciente, en lugar de dejando los brazos libres. La correa se fija a las asas de ambos lados de respaldo o la colchoneta de vacío, para que no se deslice hacia el extremo de los pies del dispositivo. Sujeta al paciente de forma segura al dispositivo. Cuando baje al paciente por escaleras o una pendiente, asegúrese de que el backboard o el colchón de vacío se lleva con el extremo de los pies primero, de modo que el extremo de la cabeza esté más elevado que el extremo de los pies. Las correas evitarán que el paciente se deslice hacia abajo o se caiga el dispositivo. Cuando te encuentras con un paciente en un espacio reducido como un baño, puede plantear un conjunto de problemas únicos. Antes de trasladar a un paciente en un espacio confinado, es importante discutir el proceso con sus compañeros o con los miembros del equipo. Asegúrese que todos estén de acuerdo con la liberación y planifique y comprenda su función. Recuerde que la comunicación con la tripulación, así como la del paciente, se ayudará en minimizando los problemas. Inteligencia callejera. Los pacientes suelen estar inquietos. No se les olvide esto. Entonces, cuando estén, por ejemplo, en un baño, coordinar con el equipo. Los pacientes suelen estar inquietos y asustados cuando lo trasladan, especialmente cuando lo suben o bajan por las escaleras. Recuerde hablar con su paciente continuamente mientras se realiza el traslado. Pídale que ayude sosteniendo los brazos y manteniéndolo quieto. Asegúrese que el servicio médico de urgencias de su equipo esté funcionando de forma segura. Carga de una camilla con ruedas en una ambulancia. Cada vez que un paciente ha sido colocado en una camilla, un técnico de emergencias médicas debe sujetarle el armazón principal para evitar que se mueva. Cuando la camilla está elevada, el armazón principal del paciente se extiende considerablemente más allá de las ruedas, cuando el extremo de la cabecera como el de los pies de la camilla. Por lo tanto, siempre que un paciente esté en una camilla elevada, debe asegurarse de que esté sujeta firmemente entre las dos manos en todo momento, para que incluso si el paciente se mueve, la camilla no se vuelque nuevamente. O sea, para que haya estabilidad. Para que un paciente haya sido colocado en la camilla, un EMT debe sujetar el armazón principal. O sea, la sujeta desde acá.
para evitar que se mueva. Cuando la camilla está elevada, el armazón principal del paciente se extiende. ¿Sí? El armazón, esto se extiende. Perdón, este armazón se extiende, ¿sí? Porque se eleva al momento de que lo alzan. El principal se extiende considerablemente más allá de las ruedas, tanto que en el extremo de la cabeza como en los pies de la camilla. Por lo tanto, siempre que un paciente esté en una camilla elevada, debe asegurarse de que esté sujeta firmemente entre las dos manos en todo momento, incluso si el paciente se mueve. Y ya lo leímos. Dentro de las ambulancias son abrazaderas fuertes que se sujetan alrededor del chasis cuando se empuja la camilla hacia ellas. Las abrazaderas están ubicadas en un estante en el piso, en el costado del compartimiento del paciente o mediante un sistema de riel montado en el centro, y sostendrá la camilla en el lugar hasta que les den el alta del hospital. Puede controlar y soltar las abrazaderas con una sola manija, estando de pie en el uso de las puertas traseras abiertas de la ambulancia. Cuando se debe descargar la camilla está diseñada para rodar sobre superficies planas. Asegúrese de que el camino previsto esté libre de escombros o posibles obstáculos. Si el paciente debe trasladarse sobre el césped u otra superficie irregular, debe levantar y transportar la camilla sobre el terreno. Un transporte entre 4 personas es mucho más seguro si la camilla debe trasladarse sobre el terreno irregular. Si la camilla cargada debe ser bajada por un tramo corto de escaleras, asegúrese de retraer o elevar primero el chasis. Sin embargo, esto no es necesario cuando la camilla debe ser levantada sobre un tobillo o sobre un escalón o un obstáculo a una altura similar. Cuando llegues a la parte trasera de la ambulancia, tú y tu compañero harán rodar las ruedas delanteras hasta el suelo, en la parte de atrás de la ambulancia, avanzando la camilla hasta el gancho de seguridad. Y el EMT al pie de la camilla se levanta y libera el tren de aterrizaje de modo seguro. El EMT eleva el tren de aterrizaje con las ruedas hasta el nivel del piso de la ambulancia. Luego ambos paramédicos guían la camilla hacia el mecanismo de bloqueo en la parte de atrás de la ambulancia. A menudo la subida y bajada de la camilla se realizan con una batería motor accionado por motor. Sin embargo, sigue siendo importante que mantengas un agarre firme en la camilla. Las camillas de carga automática más nuevas gestionarán toda la carga y descarga de la camilla. Solo requerirán que el proveedor opere los botones de la camilla. Muchas camillas tienen un soporte para suero intravenoso, el IV. El soporte para suero puede desplegar o extender por encima del marco principal para sostener una bolsa de suero sobre el paciente mientras se mueve la camilla hacia el exterior. La ambulancia y algunas de las ruedas de la ambulancia de las camillas incluso incluyen un soporte para sostener un monitor cardíaco o desfibrilador externo automático y una unidad portátil de oxígeno. Si el modelo que utiliza no incluye estas características, tendrá que asegurar una unidad portátil de oxígeno, de una unidad portátil de oxígeno y monitor cardíaco o desfibrilador externo automático hasta que la superficie superior del colchón de la camilla a la altura de las piernas del paciente. Si es posible, retire estos restos antes de levantar la camilla para evitar el exceso de peso. Estos elementos deben estar asegurados en la ambulancia antes de abandonar la escena. Muestra las pautas. El siguiente cuadro muestra las pautas que debe seguir para cargar una camilla ambulatoria. Primero, asegúrese de que haya superficies de suficientes proveedores para tener suficiente potencia de levantación. Siga las instrucciones del fabricante para un uso seguro y adecuado de la camilla. Asegúrese de que todas las camillas y los pacientes estén completamente asegurados antes de que la ambulancia se mueva, como lo muestra aquí. Aquí lo único que hace es levanta y se sube esto automáticamente. Cuando levanta aquí, esto se sube de una vez. Y ya, y esto lo arrastra porque esta es eléctrica. Paso 1.
Levante la camilla a la posición de carga y colóquela en el compartimento del paciente con las ruedas y en el piso y la barra de seguridad enganchada en el gancho, o sea, en un gancho que está acá. El segundo técnico de emergencias médicas, el lateral de la camilla, libera el bloqueo del tren de aterrizaje y es cuando se sube y se levanta el tren de aterrizaje. Algunas camillas eléctricas más nuevas levantan el tren de aterrizaje solo con presionar un botón. Haga rodar la camilla hacia la parte trasera de la ambulancia, o sea que la ambulancia se llegue allá, y como no queremos que esto quede volando, fije la camilla a las abrazaderas montadas en la ambulancia, que están siempre en una esquina, para que la camilla no se mueva para un lado y para el otro. Entonces, incline el extremo de la cabecera del marco principal hacia arriba y colóquelo en el compartimiento del paciente, con las ruedas en el piso. Las dos ruedas adicionales que se extienden justo debajo del extremo de la cabecera están unidas al marco principal y permitirán que este movimiento. Asegúrese de que la barra de seguridad debajo de la cabecera de la camilla se enganche en el gancho antes de levantar la camilla, con el peso del paciente soportado por estas dos ruedas de la cabecera y el EMT en el extremo de los pies de la camilla. Muévase hacia el costado del marco principal y suelte el bloqueo del tren de aterrizaje para levantar el tren de aterrizaje hasta su posición completamente retraída. Las ruedas del tren de aterrizaje y las dos del extremo de la cabecera del marco principal ahora estarán al mismo nivel. Simplemente enrolle la camilla hasta el final del camino hacia la parte posterior de la ambulancia, donde descansará sobre las 6 ruedas. Asegure la camilla de ambulancia con las fuertes abrazaderas que se sujetan alrededor del tren de aterrizaje cuando empuja la camilla hacia ellas. Las abrazaderas están ubicadas en un estante en el piso en el costado del compartimiento del paciente. Consejos de seguridad. Elige un técnico, un EMT. Elige que un EMT sea el jefe del equipo y dirigir todos los movimientos para evitar confusiones. Debe explicar el procedimiento en avanzar y verbalizar las instrucciones como levantaremos los 3 o contaremos hasta 3 y luego lo levantamos y ya. Ok, estamos o quedamos en la página yo no sé qué. Supuestamente aquí estamos en la 282, pero vamos a ir hasta la página 2, espérame, a ver, 200, a ver, listo. Entonces, la siguiente página es la 291, que es direcciones y comandos. Esto ya es para hacer el movimiento. Entonces, 292 menos 313. Todavía me quedan 21 páginas. Este camino, es largo, pero ya estoy cansado, muchachos. Vamos a dejar hasta hoy y más bien mañana continuamos para terminar este capítulo. A ver si lo terminamos de una sola. Esperemos que sí. Qué capítulo tan... Eso no es nada, ustedes lo saben, ya hemos leído capítulos más pesados. Mañana vamos a darle con todo para todo esto. Aquí viene una parte interesante. Esto es para poder agarrar al paciente y transportarlo. Entonces el de emergencia, el sacado de emergencia. Va a estar interesante el siguiente capítulo. Bueno, muchachos, quedamos así. Cambio y fuera.